columna de hoy, Héctor Aguilar Camín, escribes una serie de acciones del gobierno de López Obrador que están por decidirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea que fueron impugnadas por juicios de amparo, por controversia constitucional, en fin, por todas las figuras jurídicas que existen y que son, y tú lo ponías muy bien, prácticamente todos los cambios que ha propuesto el presidente, Héctor. Sí, es impresionante la cantidad y la importancia de las leyes que están sujetas a revisión constitucional o que están querelladas bajo la forma de controversias o acciones de inconstitucionalidad o amparos. Es impresionante. Son todas las importantes, todas las que me quieras decir. La ley de la Guardia Nacional, el uso de la fuerza, la extinción de dominio, la ley de educación, la de austeridad republicana, la de remuneraciones, todas. Más amparos contra la cancelación del Naim, del nuevo aeropuerto, contra la construcción de Santa Lucía, contra el Tren Maya, contra la refinería. Todo el gobierno está sujeto a revisión constitucional desde el punto de vista de las leyes que este gobierno ha promulgado. Y lo que está detrás de eso, Leo, en realidad todas esas leyes, ¿a dónde es a dónde conducen? Conducen muy puntualmente a una enorme multiplicación de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo y desde luego de su titular, que es el presidente de la República. Estas leyes son las que le dibujan un Ejecutivo fuerte que puede, por ejemplo, expropiar los bienes de particulares que juzgue la autoridad que son de procedencia ilícita. Puede imponerle prisión forzosa a ciudadanos cuyos delitos fiscales, por ejemplo, o electorales, creo que también, puede el gobierno equiparar a delincuencia organizada. Puede usar al ejército en funciones policíacas de seguridad pública. Puede disponer de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional para investigar delitos, detener ciudadanos y desplegar operativos en cualquier parte del territorio. Puede este Ejecutivo ejercer a voluntad el presupuesto federal y asignarlo sin restricciones porque tiene una mayoría en la Cámara de Diputados que es inconstitucional. Una vez que está asignado este presupuesto, también lo puede reasignar después, como nos ha mostrado un acuerdo que ordena a las dependencias reducir el 25% de sus gastos. Bueno, mediante este control del presupuesto federal, el Poder Ejecutivo puede imponerle a otros poderes sus reglas, con el muy vigoroso argumento del dinero. Puede remodelar a su gusto la estructura del gobierno federal, decretando la aparición y desaparición de instituciones y de programas, y asignar, en fin, sin concurso, grandes contratos y emprender grandes obras de cuestionable legalidad. Bueno, este es el Poder Ejecutivo que hemos visto actuar en este año y medio, en estos 2 años. Y un poco lo que tiene que definir la Corte es, en el fondo, qué clase de presidente es el que los mexicanos quieren. ¿Qué presidente necesita y quiere la nación? ¿Este, que está perfilado en estas leyes, u otro que va a modular la Suprema Corte al fallar sobre todo este conjunto que está en litigio constitucional? De manera que es un momento particularmente importante, trascendente, crucial, diría yo, histórico, en el que está la Suprema Corte frente a la legislación que se ha acumulado en querellas durante estos 2 años. Javier, viejo tema de las democracias presidenciales, de hasta dónde llega el poder presidencial, que siempre pues la Corte tiene que acabar dirimiendo de alguna manera u otra, ¿no? O no, hay varios países donde no, Inglaterra, Holanda, Australia. Pero no son presidenciales, estoy hablando de las democracias presidenciales. Por eso incluso podemos tener una discusión si en efecto en todos los sistemas presidenciales es la Corte que tiene la última palabra. Pero sin lugar a duda es un tema fundamental.
sin lugar a duda, en la coyuntura actual, como la describe Héctor, es importantísima. Por cierto, no sé si lo mencionó Héctor, creo que no lo mencionó, pero el Nexos de este mes está dedicado a este tema, con 2 ensayos introductorios, uno por María Amparo Casar y otro por Saúl López Noriega, sobre el tema, y después breves cápsulas, ensayitos sobre los principales temas en la Corte. Recomiendo muchísimo su lectura y la verdad, felicidades a Nexos porque ya lleva varios años metiéndose a analizar el trabajo de la Corte y los debates alrededor de ese trabajo. Yo creo que es algo importantísimo que ha hecho y que está haciendo Nexos. Ahora, dicho eso, confieso que la conclusión a la que muy seguido llegan los ensayos de Nexos, y en el caso del ensayo de María Amparo Casar y de Saúl López Noriega, no es una conclusión que a mí me encante. Pareciera ser que la conclusión es que hay tantos casos, una larga lista que enumera, como decías, Leo, Héctor, en su editorial del día hoy, hay tantos casos que están terminando en la Corte porque hay un cierto desprecio de la 4T por la ley. El argumento de María Amparo Casar parecería ser que se trata de un tema de cantidad. Hay tantos casos que pareciera ser que la única explicación es un cierto desprecio por la ley. El argumento de Saúl López Noriega es distinto. Ahí el argumento parecería ser que es la mala calidad de las leyes de la 4T que parecería indicar un cierto cinismo o desprecio por la ley. Creo que esa visión bien puede tener mucho de verdad, pero yo la siento incompleta. A mí me faltan por lo menos 2 cosas, y esto no es una crítica a la cobertura de Nexos en este tema, porque acusar a alguien de ser incompleto cuando no pretende siempre ser totalmente comprensivo, pues no. Pero me faltan 2 cosas. Me falta una lectura política de esto, y me falta una lectura filosófica, tanto de filosofía política como de filosofía del derecho, de lo que está pasando. Describo brevemente una posible lectura política. Cuando de repente llegan y pensé que Saúl López Noriega, por cierto, en su ensayo muy bueno, iba a entrarle al tema, porque empieza hablando de Obamacare en Estados Unidos y señala que es la ley que más ha sido disputada en las Cortes y que más demandas, ¿no? Entonces dije, le va a entrar al tema. ¿Qué es lo que explica eso? Bueno, políticamente lo que explica eso en Estados Unidos es que la oposición está usando a la ley para hacer oposición. Y eso se vale, esto no estoy diciendo que eso no se valga. Y hay maravillosos análisis de abogados y de politólogos de cuándo sucede eso. Cuando en un país la oposición usa más la ley que otras posibles herramientas para hacer oposición. Y según Maraval, lo conocemos todos. Sí, tú ya lo habías dicho, ese argumento. Exacto, ocurre cuando la Suprema Corte en particular, pero las Cortes en general, tienen la suficiente independencia. Ocurre 2, cuando electoralmente hay pocas posibilidades de ganarle al partido en el poder. 3, ocurre, déjame, aquí tengo la tercera, se me fue ahorita, cuando hay también baja rendición de cuentas en el Congreso. En esas circunstancias es probable que la oposición haga oposición con amparos, con controversias constitucionales, ¿sí? Ahora, eso lo puede hacer un partido político siempre y cuando sea fuerte ese partido, pero si los partidos políticos son débiles, suele ser a través de la sociedad civil. Yo creo que eso describe al caso mexicano. Sí, desde luego las condiciones están ahí. Valeria, y lo que va a estar interesante es cómo va a actuar la Corte. No, bueno, y con la lista de pendientes que tiene la Corte, porque de acuerdo a lo que señalan justo en este artículo de Nexos, es curioso porque van pasando estas reformas a las diferentes leyes y uno no las va acumulando en la cabeza, ¿no? Y entonces no sabes en qué se va quedando una tras otra, y de repente ves el agrupado, el acumulado, y te enteras que son 7 acciones de inconstitucionalidad, 33 controversias constitucionales. Y relacionado con lo que decía Javier,
no es necesariamente la oposición quien está metiendo estas controversias constitucionales o estas acciones de inconstitucionalidad. Son incluso organismos dentro de la propia administración pública que están pugnando por derechos que consideran que tienen. A mí, a diferencia de la opinión de Javier, el artículo de Saúl López Noriega me pareció muy bueno, no en el argumento de cantidad o en el argumento de calidad, pero sí habla del desprecio a la ley. Y el desprecio no únicamente a la ley en sí misma, sino a la hechura legal, a los detalles, a cuidar los procesos y a cuidar, por ejemplo, el articulado. Menciona casos donde en anterioridad se le daban como muchas vueltas a la ley y se encontraba así un embrollo, se buscaban hilos complicados, estos huecos legales para lograr un argumento y salirse con la suya, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lo que está sucediendo es que en las controversias constitucionales que se tienen ahorita, o las acciones de inconstitucionalidad que se están viendo ahorita, ni siquiera buscan eso. O sea, lo que plantea según Saúl López Noriega es que están tan mal redactadas y los principios tan claramente violados que no se necesita darle demasiada vuelta a la legislación aplicable para encontrar que sí proceden, o por lo menos sí hay un viso de que pueden proceder estas acciones. Me parece interesante el artículo de Saúl, a mí en particular me pareció muy interesante. El artículo de María Amparo que mencionaba Javier enumera las acciones, que me parece también muy claro tenerlas en una tablita y entenderlas y ver cuáles son los procedimientos, pero sí queda claro este desprecio por la ley, como dice el artículo de Saúl, el cinismo como doctrina legal, me parece una frase pues demoledora. Y habla también de cómo invade el Ejecutivo. Y quien tiene que defender a la ley es la Suprema Corte. Es la Suprema Corte. Y en efecto tienes una lista de asuntos pendientes en la Suprema Corte que quién sabe cuándo les dé tiempo para resolver, porque esto se va acumulando y se va acumulando, y sabemos que los plazos legales son determinados y son los que se tienen que cumplir, pero esto se va a ir acumulando peligrosamente. Oigan, me tengo que ir a una pausa y la verdad no quiero dejar a un lado el tema del rey de España, porque me quiero pelear con Javier Tello, que todavía defiende a las monarquías. Pero evidentemente pues vamos a tener que hablar mucho sobre el tema de los pendientes de la Corte. Hacemos una breve pausa, si les parece, y regresamos para ver la caída del rey Juan Carlos I de España y lo que esto significa para las monarquías constitucionales.